lluvia de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan precioso, hermoso y bello, agosto 2 de 2026. Hoy estamos llenos del Espíritu Santo. Hoy, domingo de la 18ª semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, lleno de luz. Y cuando hablamos de luz, reflexionamos lo que nos dice San Agustín, que verdaderamente la oscuridad y el mal no existe. ¿Por qué? Porque el mal y la oscuridad es ausencia del bien. Donde se hace el bien, donde se busca la luz, donde se vive como Jesús pide, no existe el mal. El mal existe por ausencia del bien. La oscuridad existe por ausencia de la luz. Claro, cuando llega la noche vemos la luna, pero no es que el sol se oculta, no es que todo está oscuro, sino que nosotros lo vemos así por la distancia que tenemos del sol, por cómo está girando el planeta. Pero la luz siempre está ahí, de tal manera que nosotros caminamos en luz. Llamamos al Espíritu Santo para que nosotros no haya mal, para que en todos los lados no haya mal, porque el mal llega, porque la oscuridad llega por ausencia del bien. Ven, Espíritu Santo, guíame a la luz, guíame al bien, guíame a trabajar como Dios quiere. Ven, Espíritu Santo, para leer Isaías capítulo 55 del 1 al 3. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Los que no tienen dinero, vengan. Tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. Porque gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta, escuchen, atentos, y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Présteme atención, vengan a mí, escuchen y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que le hice a David. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cumpliré la promesa que le hice a David. Pero está hablando de su pueblo. El pueblo el cual era pueblo por la señal de Abraham. Y Abraham le dio Dios la señal. Todo lo que se circuden entrarán al pueblo y serán parte de mi alianza. Y en el Nuevo Testamento lo dice Colosenses, que nosotros por medio del bautismo entramos al pueblo de Dios de la misma manera que entraron todos en el Antiguo Testamento. Entonces, si estoy bautizado, Dios cumple en mí toda la promesa de David. ¿Y cuáles son las promesas de David? Tenemos que entrar a reflexionar, a leer la Biblia, la fecundidad, la tierra y verdaderamente la libertad. No vivir oprimido por ningún pueblo. Y verdaderamente así vivimos si nosotros queremos luchar. Porque quien nos quiere oprimir no es tanto mi hermano. Y si mi hermano me quiere oprimir, es guiado por el demonio. Quien me quiere oprimir es el demonio. Y yo, liberado de él, puedo vivir como Dios quiere. Y Dios me guía a la tierra, que significa que me da un lugar donde vivir. Y me da fecundidad, que significa que puedo dar fruto porque estoy lleno del Espíritu Santo. Pero también en el matrimonio estoy abierto a la vida. Yo no elijo los hijos que quiero, sino que permito que Dios lo elija. Porque Dios no me va a dar hijos que yo no pueda llevarlo. Todo me lo da para mí. Pero ¿de qué manera? Viviendo con lo necesario. Porque nos lo dice el Señor. Todo el que tenga sed, sed espiritual, pero también de comida. Venga a mí. El que no tenga dinero, venga y coma. Pero ¿coma qué? Coma trigo, beba leche. O sea, come lo necesario. Pero aquellos que andan buscando el dinero para enriquecerse, para vivir en mansiones, para vivir solo para ellos, para tener solamente ellos, sin ser generoso, entonces lo ve como un fastigo. Ve la vida como un fastigo y no encuentra la libertad, porque lo que busca en él es que tener dinero. Y quien quiere tener mucho dinero tiene poder. ¿Poder de qué?
comprar lo que me da la gana. Por eso el Señor dice, vengan a mí para que tengan libertad, que significa vive con lo necesario. Y luego nos dice San Pablo claramente, cuando él no habla de la riqueza, de donde vienen todos los males es de la codicia. ¿Por qué? Porque verdaderamente, si no trabajas para ser generoso, trabajas para ti. Y si trabajas para ti, caer claramente en esa dificultad del ser humano de no ser generoso. Y si no eres generoso, entonces cae en la codicia. Y si cae en la codicia, mueres en tu alma, porque nunca en la vida te vas a saciar. Siempre vas a querer más y más y nunca te vas a saciar. Y aunque Dios te está dando todo lo necesario para que lo disfrutes ahora mismo, no lo puedes disfrutar. Ni siquiera un buen plato de comida. ¿Por qué? Porque está corriendo para tener ¿qué? Más dinero. Dios dándotelo todo, dándote todo lo necesario. Amemos a Dios en la riqueza, cuando no haya y cuando haya, que así sea. También Dios no habla por Romanos capítulo 8, del 35, luego vamos del 37 al 39. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderosos de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Entonces, unido a lo que estamos hablando, llegan las tribulaciones, llegan las angustias, llegan las persecuciones, llega el hambre, llega la desnudez, que significa se mostró mi pecado, se mostró como soy, me conocen como soy. Llegan los peligros y llega la espada y vemos la guerra como está en este momento. Pero nada me va a poder apartarme de Dios, porque la cruz está en mi mente, porque la cruz está en mi corazón, porque la cruz es lo que yo miro. De que entro a la iglesia lo que veo es la cruz, y en la cruz veo el amor de Dios. Y yo claramente meditando en ese amor, es imposible que cualquier cosa que pase en mi vida pueda apartarme del amor de Dios. Porque en la cruz Dios lo entregó todo. Ahí yo veo todo. Aquel que nunca tuvo pecado, murió por mi pecado. Yo sufro por mi pecado. Yo paso angustia por mi lejanía de Dios, por mi pecado. Pero Jesús sufrió sin tener pecado. De tal manera que ese amor me levanta en todo momento. Nada puede apartarme de ese amor, porque constantemente en mi corazón, pase lo que pase por mi vida, está la cruz de Cristo. Y está la cruz que yo debo llevar. Que así sea. Dios nos bendice por medio de Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 21. Al atardecer, Jesús, de la muerte de Juan de Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por la tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se había tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Le pide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados.
y les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentaran sobre el pasto. Tomó los 5 panes, los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, verdadera vida, verdadero amor, quien me llena, quien puede llegar a la profundidad. Eso es impresionante. Dios puede llegar a mi profundidad. Dios puede entrar a lo profundo de mi ser, que desde ahí puedo sonreír, puedo levantarme. Si verdaderamente lo creo, que cuando llamo al Espíritu Santo está aquí, y que en el nombre de Jesús puedo hablar con mi Padre Celestial. Ven, Espíritu Santo, para poder reflexionar tu palabra en medio de la Santísima Trinidad. Vemos como Jesús, después que se enteró de la muerte de Juan Bautista, sale en una barca, se dirige a un lugar apartado, que significa saca un momento para Dios. Entró a la barca, que significa la iglesia, pero no puedo navegar en la barca, no puedo servir en la barca sin hablar con Dios, porque debo escuchar a Dios para obedecerlo. Debo abrir mi corazón a Dios para ver de qué manera voy a seguir, para recibir la fuerza, para poder tener la sabiduría que Dios quiere que yo tenga, para entrar a poder batallar, para poder ofrecerme, porque verdaderamente el servir es ofrecerse a Dios como holocausto, que va a ser martillado, que va a ser maltratado todo su cuerpo y su ser para recibir la vida. Y para eso debo llenarme de Dios. Es imposible que yo lo pueda hacer si no me aparto a un lugar solitario, que significa cada vez que voy a orar por lo menos 10 minutos. Y si todavía no tengo la constancia, cuando voy a orar pongo 10 minutos y oro hasta que pasen los 10 minutos. Primeramente dándole gracias a Dios, pidiendo perdón por mis pecados, luego pidiendo por los demás y de último pidiendo por mí, y luego contemplando a Dios, creyendo que está aquí, me ve y yo también lo veo, a donde quiera que esté. Luego vemos como Él se encuentra a esa muchedumbre cuando va a desembarcar. O sea, de la iglesia, ¿qué significa misa? Significa enviado. ¿Enviado a qué? A predicar la palabra. De la iglesia yo voy a predicar. Y realmente cuando ve el pueblo, y nosotros vemos el pueblo como está necesitado, tenemos compasión de él porque hemos recibido a Dios, porque hemos recibido a Cristo en la Eucaristía, ya somos otro Cristo. Estamos destinados a dar a Jesús y podemos tener compasión por ellos. Y verdaderamente, si hay fe, todos son curados. Todo lo curó Señor. Todos los que estaban enfermos se curaron. Recuerden que no solamente del cuerpo que necesitamos sanación, quien está sanado del alma, aunque la enfermedad siga, realmente es sanado. Porque nada lo puede derrumbar. Como dice San Pablo, nada nos puede apartar de Cristo. Porque estamos sanados. Porque hemos reconocido su amor. Entonces, en ese lugar, vemos algo impresionante que no lo vemos hoy. A un concierto de Bad Bunny, a un concierto de cualquier figura que está pegada, y se llenan los conciertos y se llenan que no cabe más gente. En aquel tiempo era así con Jesús. Toda la muchedumbre caminaban a pie, hacían de todo para llegar a Jesús. Ahora, Jesucristo está presente en la Eucaristía. Hoy es domingo y la gente no saca una hora para Dios, porque no creen que Cristo está en la Eucaristía. Y muchas veces tampoco nosotros lo creemos, porque no lo predicamos. Vamos escondidos a la misa y nos vamos escondidos para la casa. Tenemos que invitar a todos, no obligar, pero sí invitar. De tal manera que nosotros, llenos de Dios, seguimos como esta persona. Estas personas estaban pasando hambre, viendo a Jesús. Se le olvidó el hambre, estaban llenos de Dios,
Fue Jesús que tuvo que decir, y los discípulos tuvieron que decir, despídelo porque no hay nada que comer aquí. Pero ellos no dijeron nada. Ellos estaban delante de Dios. Ellos estaban siendo alimentados por Dios. De tal manera que se habían olvidado de todo. Porque verdaderamente Dios nos llena. Pero necesitamos el pan de cada día. Necesitamos trabajar. Entonces, Dios mismo, los discípulos, se alzan. Necesitamos alimentarlos. Pero verdaderamente ellos piensan despedirlo. ¿Y qué le dice Dios? Aliméntenlo ustedes. Alimentémoslo nosotros. De tal manera que Dios bendice el pan. Y este pan da para todo. Unidos todos podemos ayudar con el hambre del mundo. Podemos ayudar con esa hambre espiritual que necesitamos. Y también con esta hambre material. Unidos todos como iglesia, como lo ha hecho la Iglesia Católica por todos los siglos y lo sigue haciendo, es la comunidad que más ha ayudado en el mundo. De ella vienen los hospitales. De la Iglesia Católica vienen las universidades. Fue la primera en ser hospitales, en ser universidades, en claramente darnos aquello que necesitamos para vivir como verdadera sociedad. Que Dios nos alimente y nos ayude a vivir con Él. Lluvias de bendiciones.